Red flag. ¿Qué significa este concepto? Una frase que cada vez se generaliza más hoy en día y que está ayudando a la vez a muchos jóvenes a hoy en día cómo darse cuenta de situaciones de alerta. Una red flag significa una señal de que eso, él o ella, puede ser malo, peligroso o alarmante. Y en esta película, que precisamente tiene como sus géneros principales el terror, suspenso, bueno, yo sí que le dejaría suspenso simplemente como género principal. El director nos pone en una situación cotidiana a la que quizás algún día alguno de nosotros, sí, espectadores que está viendo este video, nos pudiéramos enfrentar y precisamente darte ideas de lo que puede pasar cuando las conversaciones evolucionan a algo más personal, y por lo que las personas siempre te dicen que debes tener cuidado con la frase no hables con extraños. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva review, reseña, opinión, crítica, más como le quieras llamar, de este canal, en donde fíjate que en esta ocasión la traducción del título original, que el título original yo sé que es Speak No Evil, que se traduciría No hables del mal, la traducción en español que le pusieron No hables con extraños, en esta vez como que le queda más como si ese mejor debería de haber sido la traducción original, ¿no? O el título original. Porque más que no hablar del mal, este film sí que hace énfasis en que todo lo malo se puede desembocar simplemente por una situación cotidiana de entablar conversaciones con extraños y no poner límites. Ser confianzudos, vaya. Y más allá de que hay personas que te quieren tomar el pie cuando tú les das la mano, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es la situación cotidiana más extraña que has vivido en toda tu vida? Digamos, quizás algún encuentro precisamente extraño, una situación en un lugar público que te llamó precisamente la atención, lo que sea, que la caja de comentarios se convierta en una sala de experiencias personales y yo como siempre las estaré leyendo y respondiendo. Dirigida por James Watkins y producida por Blumhouse. Oye, hace rato que no hablábamos de Blumhouse. Creo que desde el principio de año. Y no, precisamente no muy bien. En ese caso fue para dar una mala calificación de una historia que no involucraba muy bien lo cotidiano con lo sobrenatural. En esta ocasión conoceremos a una familia que conocerá a otra, que conoció a otra, que conoció a otra, que conoció a otra, que conoció a otra, que conoció... Es broma, pero no tan broma, porque eso tiene algo de cierto. Cuando una familia estadounidense va invitada a pasar un fin de semana en la idílica finca campestre de una encantadora familia británica que conocieron en unas vacaciones, lo que comienza como una escapada de ensueño, pronto se convierte en una retorcida pesadilla psicológica. Y digamos, medio protagonizada por James McAvoy, otro que hace rato no veíamos. Y digo medio porque también tenemos el pop principal de dos familias distintas que se encuentran en un viaje que se supone que debe de ser de vacaciones. Ben, Lois y Agnes van de vacaciones a Italia para pasar un buen rato alejados de la vida urbana. Salta a la vista que es una familia que necesitaba desestresarse del trabajo, de los problemas cotidianos de la vida y problemitas que tienen las familias ricas. Mientras que en la otra esquina existe otra familia conformada por Paddy, el hombre de la familia que se dice ser doctor, Ciara, su esposa, que lo acompaña a todos lados, y Ant, su hijo, quien de primera instancia parece tener problemas para socializar. Ambas familias se encuentran y comparten una cena en un restaurante para empezar a conocerse más debido a circunstancias espontáneas, además de que viajaban juntos en el mismo tour. En el primer plano de desarrollo o la narrativa de la película se va desenvolviendo bastante tranquila, con poco a poco detonando esas pinceladas que da un guión como pequeños sobresaltos en forma de alerta para que el espectador se dé cuenta de que algo anda mal con esta familia. Pequeños detallitos que para nosotros como audiencia son demasiado obvios, pero que para la familia, digamos, inocente de esta entrega, parecieran cosas distintas que pueden dejar pasar. Y aquí está el primer, digamos, acierto, pero a la vez de doble filo,
de este film. Verán, el director siempre va a mantener por una especie de extraña razón el mismo ritmo en 3/4 partes, podemos decir, de la película. De hecho, incluso llegándolo a estirar de vez en cuando, poniendo demasiados de estas red flags, alertas, en donde para ti como espectador en ese momento quizás se puede parecer una familia que puede llegar a tener, o a tomar mejor dicho, estúpidas decisiones, o que los hacen ver un poco tontos, pero que para ti, por situaciones o contextos en los que tú, yo o seguramente una persona con 2 dedos de frente, pues ya saldría corriendo o notaría algo bastante extraño para largarse, lo que en esencia podría afectar un poco el ritmo. No obstante, el descubrimiento de nuevos comportamientos oscuros por parte de principalmente Paddy, ya hablaremos de la actuación, digamos que están colocados de manera adecuada para que cada vez la llama se vaya construyendo con una tensión digna de entretenerte a un nivel divertido. Claro, si es que disfrutas y no sufres en el suspenso. Un interés desconcertante por cómo algunas veces se usan algunos planos o situaciones que dejan entrever la actitud posesiva y controladora de Paddy, quien es el principal villano a vencer y el que pareciera que tiene un plan perfecto, actuando con 2 caras, para parecer una persona muy gentil por fuera, pero desatar a la bestia cuando algo no le gusta. ¿Te suena? ¿Te suena? Sí, James McAvoy interpretando 2 personalidades. ¿Ese? A mí también me dio un poco de vibras a ese papel interpretado en Split o Glass. McAvoy carrilea principalmente esta película, siendo un villano bueno dentro de la escala de calificación de los villanos, teniendo desde un principio una personalidad de una persona cotidiana normal, alguien con mucho dinero, pueblerino, que le gusta la vida rural y que en un principio creerías que solo es alguien con mucha confianza y sin mucha vergüenza, alguien demasiado sincero. Sin embargo, conforme avanza la película, vemos cómo la rabia y la inconformidad se asenta dentro de él respecto a varias situaciones en las que las cosas se le empiezan a salir de control. Una especie de villano con falta de control de ira y, digamos, perfeccionista con cada uno de sus detalles, que con su mirada sabes que algo anda mal. Mientras que él evoluciona, el miedo, la ansiedad y la incomodidad se apodera de la familia invitada a la casa de la familia malvada. Y si bien esta especie de reunión dentro de la casa de la familia Paddy, digámoslo de alguna manera, se da, digamos, no muy orgánica, provocando varias veces de hecho como que un desbalance entre cortar el ritmo y unos cortes entre una situación y otra que hacen que las secuencias como que se sientan un poquito rápidas. En general, la subida de emociones, sobre todo en la parte final, es bastante buena para una película como esta, que generalmente Blumhouse se caracteriza por hacerte sentir emociones relacionadas con el terror, no con mucho presupuesto. Y eso, aunado a que es una historia que no requiere mucho del exterior, de muchas locaciones, de hecho se trata solamente en un apartado, en una locación que a veces, sobre todo en la parte final, te puede parecer un poquito claustrofóbica, no porque esté muy pequeña, sino porque todo está alejado de todo, literalmente, y pues sabes que no tienen cómo pedir ayuda. El film, así pues, es una representación perfecta de cómo puede operar un criminal con temas relacionados con el secuestro, llevados a la carencia de rectitud moral e hipocresía que puede existir también dentro del choque que existe u odio que puede haber entre 2 familias de diferentes clases sociales. Que bueno, sí, yo sé que ese término de las clases sociales no debería de existir, y esta película como que lo quiere analizar, lo pica un poquito con agujas, quiere ya tomarlo y dejarlo como moraleja en la parte final, pero se le acaba un poquito el tiempo. Yo creo que si eso lo hubieran pulido un poquito más, la parte de lo moral entre ambas familias, al menos yo en la calificación final le hubiera aumentado 1 estrella más, o maybe media estrella, no sé.
algo así. Y si hay algo que criticar, más que nada es en ese apartado, en el que parece que la distribución de ciertas escenas que tratan de esconder ciertos detalles, conceptos que aportan a la trama y hacen que suba la tensión, no se encuentran bien distribuidos, y algunas acciones que hacen que ciertos personajes se vean tanto impotentes como muy tontos en algunas decisiones. Aunque eso sí, hay que destacar que para lo que ofrece la película te da ese plus, ese extra que te hace no sentir insatisfecho una vez que sales de la sala de cine, teniendo así buenos elementos como el hecho de marcar una gran actuación por parte de McAvoy en dos términos: el hecho de utilizar a Ant, el niño que aunque no tiene diálogos es un gran apoyo para el espectador en cuanto a descubrir nuevos detalles, algunos demasiado obvios, pero está bien en la forma como realmente este niño es un anzuelo para justificar partes del guión que no entendíamos el por qué. Además de tener, por supuesto, una actuación bastante emotiva. O sea, este niño no te dice nada y te lo dice absolutamente todo. Así que sí, No hables con extraños es una buena película de suspenso que llega a incomodar y desesperar al espectador, porque sabe cómo reflejar ese sentimiento a través de presentar eventos cotidianos que quizás alguna vez hemos vivido. Ya lo dijimos, red flags, pena ajena o situaciones en donde la moraleja principal, no quieres terminar por supuesto en una situación como la de la película, es simplemente saber la importancia de nuestros límites y saber cuándo decir no. Con el James McAvoy Prime, No hables con extraños es más que una película de suspenso, que usa la cotidianidad para provocar emociones en el espectador que lo harán estar atento a los detalles que pueden cambiar para siempre la vida de una familia. Y sí, con todo lo dicho, ya hemos visto una película de terror más en este 2024, todavía faltan algunas por ahí, pero por el momento yo con todo lo dicho, por eso le doy a esta película No hables con extraños 3 estrellas como calificación personal, y es entretenida. Lo dijimos, ¿no? El extra. Plus. I need you to be brave. Oh, well, that is very sweet of you to say.